Finalmente vamos a hablar sobre el cerebelo y solamente algunos aspectos importantes porque también es un tema que podríamos considerar larguísimo. Ya, entonces tenemos cerebelo. Bien, el cerebelo se caracteriza por ser una estructura que se encuentra en la parte posterior de nuestro cráneo, específicamente por debajo del cerebro y por detrás del tronco encefálico. Y bueno, morfológicamente o macroscópicamente podríamos dividirlo en partes principales. Si es que así ejemplificativamente vamos haciendo un dibujo burdo de lo que es el cerebelo. Al centro vamos a encontrar una estructura que es denominada la vermis. La vermis, o también denominado el vestíbulo cerebral. Y a su vez, vamos borrando esto, podemos encontrar algunas otras estructuras como podrían ser los pedúnculos cerebelosos y también podemos encontrar otras partes como vendrían a ser los hemisferios y los lóbulos. Por ejemplo, vamos aquí dividiendo un pequeño lóbulo que va a ser nuestro lóbulo flóculo-nodular. Entonces, ya teniendo en cuenta esta estructura del cerebelo, vamos a decir que este consta de un lóbulo. Este es el lóbulo anterior, que es también denominada paliocerebelo. Tenemos a un lóbulo posterior, o neocerebelo. Tenemos a los pedúnculos cerebelosos, en los cuales los vamos a dividir en tres principales, en un superior, en un medio y un inferior. Y finalmente vamos a encontrar el lóbulo flóculo-nodular. Lóbulo flóculo-nodular. Entonces, hablando primero de los pedúnculos cerebelosos, que son tres principales, los pedúnculos cerebelosos son las vías de entrada o las vías de conexión que tiene el cerebelo con el tronco encefálico. El pedúnculo cerebeloso superior va a conectarse con el mesencéfalo y así sucesivamente el medio se va a comunicar con el puente o con la protuberancia y finalmente el inferior con la médula oblongada o el bulbo raquídeo. ¿Y cuáles son sus características principales? Que por el pedúnculo cerebeloso superior va a viajar la mayoría de informaciones eferentes, todas las eferencias, es decir, la información que está del cerebelo hacia nuestro cuerpo va a salir por la parte superior, la parte inferior va a llevar todas las aferencias y la parte del medio va a llevar información cortical, netamente cortical. Entonces, ya sabiendo eso, vamos hablando de cada uno de los lados o cada una de las partes. Por lo que primero vamos a ir desde lo más burdo hasta lo más general. Tenemos aquí que la vermis, que es la parte del centro, va a ser la encargada de controlar tanto la postura como el equilibrio, como el tono muscular, pero de la parte axial de nuestro cuerpo, es decir, tanto nuestra cabeza como nuestro tronco. Por otra parte, a los lóbulos, que son los que podemos ver aquí a los costados, todo esto son los lóbulos, van a ser los encargados también del control de la postura, equilibrio, coordinación y tono muscular, pero de la parte apendicular, es decir, de nuestras extremidades. Ahora, algo que me faltó mencionar y que no lo hemos mencionado son cuáles son las funciones del cerebelo, porque ya estamos hablando inclusive de las estructuras y aún no sabemos de qué trata todo el asunto. El cerebelo va a ser como un centro de integración para la mayor parte
La información postural, información del tono del cuerpo e información del equilibrio y coordinación, encargados de perfeccionar los movimientos que nosotros ejecutamos y el poder estabilizar nuestro cuerpo al momento de caminar. Entonces, las funciones del cerebelo vendrían a ser el equilibrio. Tendríamos el equilibrio, tendríamos la coordinación, tendríamos el tono muscular y también tendríamos algunas funciones cognitivas o de aprendizaje, que son funciones mucho más complejas del cerebelo, en las cuales no daremos muchas vueltas en el asunto. Por lo que, ya sabiendo esto, entonces ya tendríamos ya la mayor parte de la introducción. Entonces, continuando nuevamente con nuestros lóbulos cerebelosos. Vamos hablando de cada uno de los lóbulos cerebelosos para ir rompiendo el hielo. Ya sabemos las funciones de la vermis y sabemos las funciones de... Esos no son lóbulos, perdón. Este de aquí se trata de los hemisferios. Hemisferios cerebelosos, que son estos dos de aquí. Bien, ahora sí, vamos a los lóbulos. Ya pueden visualizar, y tal vez si es que pueden buscar un esquema, se vería mucho mejor. Los lóbulos son tres principales. Hay un lóbulo muy pequeñito, que es el lóbulo flóculo nodular, que es el primero del cual vamos a ver. Bien. Se encuentra inmediatamente después del tronco encefálico, el lóbulo flóculo nodular, el cual su función principal va a ser el equilibrio. ¿Por qué? Porque el lóbulo flóculo nodular recibe aferencias, es decir, información desde el vestíbulo. El vestíbulo, bien sabemos que va a transportar información con respecto al equilibrio o la ubicación de nuestro cuerpo, la inclinación de nuestra cabeza, información ante la aceleración, desaceleración, lo que ya vimos en el video anterior donde hablamos de equilibrio. Entonces, lleva aferencias desde el vestíbulo. Aferencias desde el vestíbulo y también información de los nervios oculomotores, de los núcleos oculomotores, que nos permiten el poder, de acuerdo a los movimientos del ojo, mantener el equilibrio y no marearnos cuando movemos mucho los ojos, ejemplo. Entonces, la función principal del lóbulo flóculo nodular es el equilibrio, su conexión principal es con el vestíbulo. Por otra parte, también tenemos otro lóbulo, que es el lóbulo anterior o paliocerebelo. Cabe destacar que el lóbulo flóculo nodular también es denominado arquicerebelo porque es la parte del cerebelo que se formó mucho más primero, nuestro cuadro evolutivo. Entonces, ahora nuevamente volviendo al tema, con respecto al lóbulo anterior o paliocerebelo, que es el que se encuentra aquí arriba, este se va a encargar de la regulación de dos puntos importantes, que van a ser la postura y el tono. La postura y el tono. Teniendo conexiones eferentes con la médula espinal. Para de esta manera poder regular estas funciones. Y finalmente podemos encontrar a nuestro lóbulo posterior o neocerebelo. Es denominado neocerebelo porque es el que se formó más recientemente en la tabla en el cuadro evolutivo, y justamente neocerebelo porque tiene las funciones mucho más superiores del cerebelo, los cuales son la cognición, la planeación y el control de movimientos finos. Control de movimientos finos y generalmente conscientes. Esta es la razón por la que podríamos decir que el lóbulo posterior tiene conexiones con la corteza.
Entonces, esos vendrían a ser nuestros 3 lóbulos. Ahora vamos a hablar sobre otras partes principales de nuestro cerebelo, los cuales son los núcleos. Dentro de nuestro cerebelo podemos encontrar partes principales o formaciones de sustancia gris que se encuentran en lo profundo y que son la única vía de salida y de entrada al cerebelo. Por lo que vamos a suponer que tenemos aquí en nuestro cerebelo como si es que hubiéramos hecho un corte coronal, es decir, si nuestro cerebelo se encuentra así visto y aquí ya empieza nuestro cerebro y aquí tenemos a nuestro tronco encefálico. Lo que nosotros hemos hecho es cortar al cerebelo de esta manera. Ahora ya tenemos una mejor vista del cerebelo. Una vez que tenemos una mejor vista del cerebelo, vamos ubicando a los núcleos principales. Por lo que vamos a empezar por el núcleo emboliforme, que se encuentran aquí como que a los costaditos, más por acá. Núcleo emboliforme, y también tenemos a otro núcleo que es denominado el núcleo globoso. Núcleo emboliforme, núcleo globoso. ¿Cuál es la formación o cuál es la función principal del núcleo emboliforme y el núcleo globoso? Ambos van a formar el denominado núcleo superpuesto. Entonces, el núcleo superpuesto es formado por el núcleo emboliforme, que es el que podemos ver resaltado de color azul, y el núcleo globoso, que es el que podemos ver resaltado de color morado. La característica del núcleo superpuesto es que va a pertenecer principalmente al arquicerebelo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso fácilmente? Por la ubicación. Esto de aquí, la parte superior, constituye el paleocerebelo o el lóbulo anterior. Esta parte de aquí va a pertenecer al lóbulo folículo nodular, que es el que podemos observar aquí. Y la parte de aquí pertenece al neocerebelo o al lóbulo posterior. Entonces, el núcleo superpuesto principalmente se caracteriza porque se encuentra o le corresponde al arquicerebelo. Entonces, ¿cuál vendría a ser la función del núcleo superpuesto? Principalmente la regulación del equilibrio, tono muscular y coordinación de nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Por dónde sale? Va a salir por el colículo superior, porque bien sabemos que el colículo superior es la principal vía de eferencias que salen desde nuestro cuerpo, o bueno, que salen desde el cerebelo. Entonces, posteriormente vamos a hablar sobre el otro núcleo, que es el que vamos a dibujar a continuación. Creo que primero hay que dibujarlo, el núcleo dentado, que como su mismo nombre lo dice, tiene como formita de diente. Entonces se le denomina núcleo dentado, que se caracteriza por formar parte del neocerebelo, es decir, que va a tener conexiones con la corteza, va a proyectar, es decir, que va a proyecta al tálamo, y este tálamo posteriormente va a proyectar a la corteza. Algo que olvidamos mencionar en el núcleo superpuesto es que este va a proyectar al núcleo rojo y una partecita también al tálamo. Mientras que en el núcleo dentado exclusivamente al tálamo, y del tálamo a la corteza, porque cuando hablamos de neocerebelo estamos hablando del lóbulo posterior y por ende estamos hablando de un lóbulo mucho más avanzado y que requiere de una integración cortical. Entonces, esa es la principal función del núcleo dentado.
y se encarga de actividades cognitivas, de regulación de actividades cognitivas, de planificación y movimiento fino. Finalmente, tenemos a otro núcleo, el cual vamos a dibujar a continuación, que es denominado, aquí está, el núcleo fastigial, la parte rojita, que también va a formar parte del arquicerebelo. Por lo que podríamos decir que la información va a salir por el colículo inferior, y aquí principalmente porque estamos recibiendo aferencias para la conservación del equilibrio. Esta es la razón porque nosotros sabemos que el lóbulo flóculo nodular está especializado principalmente o netamente en el equilibrio. Entonces, en el núcleo superpuesto podríamos decir que son núcleos que integran tanto o que facilitan las funciones tanto del flóculo nodular, que es el encargado del equilibrio, como del lóbulo anterior, que es el encargado de la postura. Es por eso que vemos funciones mixtas, mientras que el núcleo fastigial es netamente del lóbulo flóculo nodular, por lo que simplemente se encarga del control del equilibrio. Entonces, ya tenemos esto en cuenta. Estos vendrían a ser los principales 3 núcleos. Ahora, algo que nos faltó decir o mencionar del núcleo dentado es que este va a viajar a través del pedúnculo cerebeloso. Este no es colículo. Aquí nos estábamos confundiendo. Siempre es el pedúnculo cerebeloso. Aquí también es el pedúnculo cerebeloso. Va a proyectar a través del pedúnculo cerebeloso superior, porque el superior son vías netamente diferentes, como ya hemos podido explicar aquí. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, lo último que nos faltaría hablar vendría a ser sobre la microestructura o las microestructuras del cerebelo, un poquito de su histología. Entonces vamos con la histología. Morfológicamente, bueno, en este caso histológicamente, el cerebelo suele dividirse en 3 capas principales. Tenemos una capa externa, la capa externa que también es denominada capa molecular. Tenemos una capa interna, bueno, no es interna, es la capa media, o conocida como la capa de las células de Purkinje. Y finalmente también nos encontramos con una capa interna, la cual es denominada, vamos a ponerla aquí, capa interna o capa de las células granulosas. Entonces, ahora hablando un poquito sobre la función, no tanto función, sino la integración de cada una de las capas. La capa molecular se caracteriza porque en ella encontramos células mixtas. No hay una predominancia, que hay alguna célula más que otra, no. Simplemente es la capa más externa, que va a contar con células con función inhibitoria. Son interneuronas inhibitorias, por lo que aquí encontramos las denominadas células en cesta o células en canasta y también las células estrelladas.
que son interneuronas inhibitorias, es decir, que van a unir entre sí todas las neuronas del cerebelo y van a provocar que haya una inhibición. Por otra parte, tenemos la capa media o capa de las células de Purkinje, donde encontramos la célula considerada la célula fundamental del cerebelo, que es la célula de Purkinje. Aquí encontramos muchas células de Purkinje. Y estas células de Purkinje se caracterizan porque son inhibitorias, es decir, que nuestro cerebelo, su principal célula, es una célula inhibitoria. De hecho, todas las células del cerebelo son inhibitorias, menos una, que es la granulosa. Entonces, en la capa interna, que es en la capa de células granulosas, encontramos células granulosas, como su mismo nombre lo dice, que son excitatorias y también son interneuronas. Y entre cada una de las células granulosas vamos a encontrar las denominadas células de Golgi, que también son interneuronas inhibitorias que se van a encargar de unir células granulosas para regular un poco su actividad. Pero esa vendría a ser la histología del cerebelo. Son 3 capas principales, no hay más vueltas que darle al asunto. Entonces, hasta aquí vendría a ser nuestro resumen del cerebelo. Hay muchas otras conexiones que nos costaría mucho entender y sobre todo explicar en un video tan corto. Y tal vez me gustaría hablarles de algunas de las vías principales cerebelosas, pero la verdad lo que más nos importa aquí es la clínica. Entonces es justamente de lo que vamos a hablar a continuación. Clínica. ¿Cuáles son las manifestaciones de una lesión en el cerebelo? En primer lugar, la ataxia. La ataxia, o definimos a la ataxia como la falta de coordinación para realizar diferentes actividades que nosotros generalmente realizamos con mucha precisión. Sin embargo, en este caso no se puede realizar las actividades, lo cual va a originar a un sinfín de síntomas. Dentro de estos, algunos síntomas principales de la ataxia, que son la marcha atáxica y también vamos a encontrar la disartria cerebelosa. La marcha táxica se caracteriza por la inestabilidad al momento de caminar. Esta es la razón por la que si buscan un video en este momento de marcha táxica es muy fácil reconocer a un paciente que lo tiene. Un paciente se le pide caminar a lo largo de la habitación y como no tiene equilibrio y principalmente no tiene coordinación, sus movimientos van a ser muy, muy burdos y va a tener que abrir las piernas y caminar lentamente para intentar desplazarse. Por otra parte, cuando hablamos de la disartria cerebelosa, hablamos de un paciente que tiene dificultad para articular las palabras, pero no como en una disartria, por ejemplo, generado por una fascia de Broca, donde simplemente no puedes articular, o por una lesión en el glosofaringio, no, en el glosofaringio no, en una lesión en el trigémino o alguna lesión en el hipogloso, sino que aquí la persona puede hablar, podríamos decir que puede hablar, sin embargo su habla no es coordinada y no está de acuerdo al tono de voz que debería emplear. Por ejemplo, nosotros podemos modular nuestra voz y hacer que coordinen nuestros movimientos de acuerdo a las expresiones que queremos nosotros denotar. Por ejemplo, puedo decir en este momento, me siento muy feliz, o decir, oh no, mañana tengo un examen, entonces estoy sobrecargada de tareas. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con con una disartria cerebelosa, el paciente no puede modular la duración de sus oraciones y como no puede coordinar sus palabras, sale un habla muy seca, sin expresiones y sobre todo con un habla arrastrado. Por ejemplo, yo que fácilmente puedo decir, ya son las 2 de la mañana, un paciente que tiene una disartria cerebelosa simplemente hablaría, ya son las 2 de la mañana. Y esa es la manera por la que nosotros podemos distinguir una disartria cerebelosa. Por otra parte, algunos otros síntomas que podemos encontrar también por una lesión en el cerebelo vendrían a ser síntomas que generalmente son ipsilaterales a la lesión.
Ahora, es muy difícil que nosotros podamos distinguir si es que has perdido el tono muscular, al menos que lo hayas hecho muy marcadamente en una de tus partes de tu hemicuerpo. Sin embargo, sí es posible y como es ipsilateral, si es que llegaríamos a tener una manifestación en la parte derecha de nuestro cuerpo, entonces el hemisferio dañado del cerebelo va a ser el hemisferio derecho. Y así también va a pasar en el hemisferio izquierdo. Algo que no sucede en la mayoría de lesiones del cerebro, donde si tienes una paresia, parálisis, lo que sea, del hemicuerpo derecho, la parte que va a estar afectada va a ser el hemisferio izquierdo. Y así también con el izquierdo y con el derecho. Entonces, las manifestaciones son ipsilaterales. Cabe destacar también que si bien el cerebelo tiene mucho que ver con la coordinación de los movimientos, es incapaz de generar movimiento por sí mismo. Así que una lesión de aquí no te deja, podríamos decir, totalmente inmóvil. Simplemente tiene otro tipo de manifestaciones. Así que, ya sabiendo esto, ¿qué otras manifestaciones podemos encontrar? Entre otras, por ejemplo, el signo de Romberg, que sería bueno que también lo conozcamos, que es donde pedimos a un paciente que junte los talones y que cierre los ojos. Y si es que si este empieza a caer a un lado, es porque ha perdido la propiocepción y ha perdido el equilibrio, algo que no tiene un paciente normal. Inclusive algunas otras marchas, como cuando pedimos al paciente que cierre los ojos, se desplace hacia adelante, atrás, y si es que va hacia adelante y atrás, pero no regresa al mismo lugar donde estaba, sino que va formando una estrella porque no puede movilizarse bien, entonces esto también tendría que ver con una afectación posiblemente cerebelosa. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar en la disdiacocinesia. Cuando hablamos de disdiacocinesia, hay también en la dismetría. Cuando hablamos de disdiacocinesia es la incapacidad de poder realizar dos movimientos al mismo tiempo manteniendo la coordinación en ambos, en secuencias generalmente repetitivas. Por ejemplo, pedimos a un paciente que extienda las manos y que las voltee en pronación y supinación repetidamente. Y si es que una de las manos ya no puede moverse porque el cuerpo no puede concentrarse en ella y se queda inmóvil y la otra sigue moviéndose con normalidad, entonces podríamos decir que tenemos una lesión en el cerebelo en el lado ipsilateral a donde la mano ha dejado de moverse. Pueden buscar un video para una mejor ejemplificación. Y por otra parte tenemos una dismetría, que es la incapacidad de que el paciente pueda reconocer la distancia o la ubicación de alguna de las zonas de su cuerpo, como puede ser la nariz o como puede ser las rodillas, los talones, etc. Y esa es la razón por la que si es que le pedimos al paciente que intente llegar con la mano a tocarse cierta parte de su cuerpo, este no va a poder hacerlo y va a tener muchas dificultades para poder llegar. Y generalmente se evalúa pidiendo al paciente que toque la punta de su nariz con su dedo. Y también las manifestaciones son ipsilaterales, es decir, que si no puede llegar a hacerlo con su mano izquierda, entonces va a tener una afectación en el hemisferio izquierdo. Y ese vendría a ser el resumen de las cosas principales del cerebelo. Espero que se haya entendido.